UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos comenzando una nueva edición de Derechos Humanos sin Fronteras, el único programa de televisión abierta dedicado justamente a estos derechos que son suyos, míos y de todos los seres humanos que habitan este enorme planeta. Y para eso te queremos saludar semana a semana interesantes invitados, pero antes no puedo dejar de dar las gracias a la Universidad Católica de Valparaíso, quien hace posible semana a semana esta transmisión, así como también a UCB Televisión, que hace posible llevar hasta sus hogares estas importantes temáticas. Y como les comentaba, todas las semanas tenemos interesantes invitados y este bloque va a ser justamente dedicado a la causa mapuche. Nos gustaría poder hablar de no tantas vulneraciones a los derechos humanos que se cometen en nuestro país, pero desgraciadamente es algo que no está exterminado, por el contrario, que dedica mucho tiempo, no solo en la pauta, sino que también en el día a día de tantas personas a las que se le ve vulnerado nuestros derechos humanos en justamente nuestras tierras. Y para eso quiero saludar a Flor Calfunao. Ella es embajadora del pueblo mapuche ante la ONU. ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a Derechos Humanos Sin Fronteras por la invitación y presentarme a lo mejor también. Por supuesto, Yo vengo felices de de la poder comunidad, tenerte acá. sí, yo vengo de la comunidad Juan Payalef, de Hualmapu, y bueno, estoy aquí en Ginebra, Suiza, desde el 96. A partir del 2008 he sido una demandante de asilo y a partir del 2011 se forma la misión y a partir del 2012 también se crea la comisión Mapuche Human Rights Commission. Y, y bueno, y seguimos trabajando hasta ahora. Es un gusto conocerla, Flor, no así poder hablar de temáticas tan dolorosas. Sin embargo, es importante poder entregarle nuestro tiempo y también nuestra atención a este tipo de vulneraciones que comentábamos que se siguen cometiendo de manera sistemática. Pero para eso también quiero saludar a Rodrigo Lledó, quien es abogado y también es un amigo de la casa, porque es vicepresidente de Derechos Humanos Sin Fronteras y quien trabaja día a día también para ayudar justamente en este tipo de causas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Estoy muy bien, encantado de que me hayan invitado nuevamente y gracias por la oportunidad que me dan, digamos, de estar aquí, de compartir nuevamente con la situación que sucede en Chile, los derechos humanos en nuestro país, tan complicado en el último tiempo, ¿no? Y sobre todo con un tema tan complejo, quizá difícil de abordar y que tantos prejuicios y tanta desinformación lleva, como es el llamado conflicto mapuche. Es importante también mencionar que nuestra invitada, Flor, es una persona reconocida, no solamente en nuestro país, sino que también a nivel mundial. Incluso el 2008 recibe en la ciudad de Ginebra el premio a la mujer exiliada y mujer comprometida. No por nada, por supuesto, sino que se trata de una lucha que ha entregado casi a lo largo de toda su vida, tal como tantas otras personas que uno desconoce, pero que sin embargo están poniendo ese granito de arena, están trabajando justamente por un país mejor, por un mundo mejor, en este caso incluso fuera de nuestras fronteras. Flor, si nos pudiese contextualizar, usted se encuentra en Suiza desde hace mucho tiempo, desde el 96, ¿no? Efectivamente, pero yo quisiera pedir solamente un minutito antes para saludar a todos los presos políticos mapuche que están, que el Estado chileno tiene de rehén en diferentes cárceles, como así también los lamines de Puelmapu. En general, a todo Huelmapu, un gran saludo a todas las mujeres que sufren el desarraigo de su familia, los lamines que han sido desplazados a diferentes cárceles. A todo eso es un orgullo para mí ver la lucha que mi pueblo está dando y vayan mis saludos para todos los lamienes. Respondiendo a su pregunta, efectivamente yo en este país llego en el 96, porque mi ruta a un principio era Suecia, porque yo salgo desde Huelmapu a Suecia primero, y estoy en Suecia en el 90, posteriormente a lo que se llamaba la democracia, la alegría ya viene, y esta supuesta alegría nunca fue para el pueblo mapuche.
yo salgo en esa fecha y estoy en Suecia, trabajé en Suecia, estuve también trabajando con diferentes organismos de derechos humanos en colaboración como voluntaria, como la Cruz Roja y otros organismos. Posteriormente yo regreso a Wellmapú y en Wellmapú, en Chile, estudio inglés. Posteriormente después me regreso a ¿cómo se llama? A Suecia, y el trabajo que estaba predestinado fue un lapso, una guerra que fue muy corta, porque en realidad mi trabajo era partir en la guerra que había en la época en el Golfo Pérsico, en conjunto con la Cruz Roja. Esta guerra fue muy corta, por suerte. Posteriormente yo me quedo aquí en Ginebra. Y en Ginebra empiezo a trabajar, a ver cómo es el sistema de Naciones Unidas, ingresar por diferentes ONGs. Hemos ingresado a la ONU a un principio y ahí empezamos a trabajar sobre la historia jurídica a nivel internacional, sobre el pueblo mapuche, para saber hasta dónde nosotros podíamos llegar en la parte legal. Y ahí nos encontramos con una gran sorpresa, que los tratados del pueblo mapuche, tanto desde 1641 hasta 1825, son tratados que están actualmente vigentes. A partir de esa fecha nosotros empezamos a investigar, a buscar los tratados, a ver todas las informaciones, como también los informes que sacaban los relatores como Miguel Alfonso Martínez, como así también diferentes otros, también la Declaración de Naciones Unidas es más reciente. Entonces todo eso nos fuimos viendo y viendo de qué forma también con las autoridades de Wellmapú podíamos ver las vías de qué órgano podíamos también instalar a nivel internacional, porque como nuestra lucha siempre ha sido de manera pacífica y siempre ha sido por la vía legal. Hay que recordar que el pueblo mapuche es ilegalmente anexado a partir de 1860, 1883, posterior a un genocidio. Entonces, ese es el trabajo que hacemos a nivel internacional, buscar la parte legal, histórica, jurídica, para poder saber hasta dónde nosotros podemos ir avanzando. Este trabajo, a un principio, como misión, nosotros no podemos ingresar informes a la ONU. Entonces, en 2012, intermedio por las autoridades del pueblo mapuche, se crea la Mapuche Human Rights Commission. Entonces, esta comisión se crea para ingresar los informes y trabajar los informes alternativos o paralelos a los diferentes gobiernos de Chile y Argentina. Digo, los diferentes informes que presentan los gobiernos de Chile y Argentina. Por lo tanto, muy importante lo que usted plantea, Flor, porque también demuestra cómo se está haciendo un trabajo a pesar de estar a tanta distancia, pero por una vía legal, es decir, estableciendo protocolos que pegados a la ley, tal como se ha dicho en tantas oportunidades que no se realiza, y no solamente por parte de comuneros mapuche como lo es usted, sino que también por profesionales que están investigando y dedicando su carrera en torno a estas vulneraciones sistemáticas que se denuncian constantemente. Y justamente Rodrigo, quien nos acompaña, ha trabajado día a día también desde Ginebra, desde distintas partes del mundo, justamente por esta causa, Rodrigo. Si hay algo que pudieses complementar. Sí, yo creo que es muy importante lo que tú acabas de señalar, y es que la lucha por el pueblo mapuche, del pueblo mapuche por la defensa de su territorio y la recuperación de su territorio es en esencia una lucha pacífica y una lucha que busca los medios legales. Es verdad que excepcionalmente han habido situaciones puntuales de violencia y excepcionalmente ha habido alguien que ha reivindicado una lucha armada. Eso no se puede desconocer, pero son situaciones excepcionales que por supuesto generan mucha prensa, ¿no? que meten mucho ruido, pero no es la realidad de la inmensa mayoría del pueblo
mapuches. Lo que están haciendo los mapuches es simplemente reclamar de vuelta lo que es de ellos y que les pertenece. Y nosotros sabemos que es así, sabemos que les pertenece, porque esos territorios, ese territorio ancestral indígena, para ellos no solamente es un territorio sagrado, al cual ellos tienen el deber, digamos, de cuidar y de proteger, sino que también ese territorio fue, de alguna manera, como ha dicho Flor, fue anexado por el Chile, por el Estado chileno, de manera ilegal. Ilegal de acuerdo al derecho interno, pero ilegal también de acuerdo al derecho internacional. Bien sabemos nosotros en la llamada pacificación de la Araucanía, ¿no?, que allí hubo engaños, hubo violencia, también hubo... hoy día le llamamos sumisión química, ¿no? Cuando alguien embriaga a otra persona o le suministra drogas para forzar su consentimiento. Entonces hay ahí una serie de firmas que se fueron obtenidas con un vicio del consentimiento, ¿sí? Por una parte. Pero por otra parte, los que no se sometieron o que los que no fueron susceptibles de engaño o de sumisión, lo que sucedió allí es que fueron exterminados. La llamada pacificación de la Araucanía hubo en realidad entre 30.000 y 40.000 indígenas que fueron brutalmente asesinados, ¿no? Están las comunicaciones, ¿no?, entre el oficial que estaba allí anexando territorios y que manda los reportes, etcétera, ¿no? Y eso también, ese proceso es ilegal de acuerdo al derecho internacional, porque existían tratados que hoy día podemos considerar perfectamente que son tratados internacionales, como el Tratado de Quilín de 1641 y el Tratado de Tapigüe de 1825. El Tratado de Quilín es suscrito con la corona española y que pasa a Chile, porque Chile hereda, digamos, todo lo que significaba la corona española, todos los tratados vigentes por la corona española, pero luego también Chile refrenda ese tratado con el Tratado de Quilín, cuando ya es una nación que se autoproclama como independiente, ¿no? Y ese tratado, el Tratado de Tapigüe, celebra la unión entre chilenos y el pueblo mapuche, pero por otra parte reconoce también la soberanía del pueblo mapuche sobre su territorio, y esto después no fue respetado, ¿no? Y ese tratado nosotros creemos que está vigente y por eso hemos acudido a una instancia internacional, como es una petición de arbitraje al Estado chileno para que el Estado chileno se haga cargo de esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos que reconocer, y mi invitación hacia el gobierno del presidente Boric es a que reconozca que hay un problema. No es normal que un país lleve tanto tiempo con un territorio que está permanentemente en estado de excepción constitucional. Cuando eso sucede, significa que hay un conflicto y quiere decir que, bien lo sabemos por la dictadura, que la violencia engendra más violencia y hay una violencia estatal que se ejerce y hay una resistencia del pueblo mapuche que en principio es pacífica, pero que han habido sucesos de violencia precisamente por esta impotencia. Entonces, si usted siembra más violencia, señor presidente Boric, va a cosechar más violencia. Si usted manda más militares, van a pasar más cosas y van a existir más violaciones a los derechos humanos y el gobierno va a seguir siendo severamente cuestionado a nivel internacional. Los mapuches tienen derecho a su territorio y hay vías pacíficas para solucionar esta instancia. Y esa no es precisamente enviando a los militares. Los militares, con todo el respeto del mundo de los cuerpos armados, ellos tienen una misión fundamental que es garantizar la paz, pero sobre todo la paz exterior, ¿sí? Ellos tienen la facultad y los conocimientos para emprender una guerra y llevarla a cabo y ojalá resultar victoriosos. Pero esto se trata de una situación de orden público, donde el ejército no es la fuerza pública mejor capacitada para esto. Existen otras instancias para resolver los sucesos puntuales, pero sobre todo, hay una instancia política que hoy día no se está ejerciendo, una instancia de diálogo y de negociación. Nosotros hemos hecho esta invitación a este diálogo a nivel internacional, como es esta petición de arbitraje para resolver un problema que no se resolverá por la vía de las armas, por la vía de la violencia, por la vía de declarar permanentemente estado de excepción constitucional. Esto realmente a nivel internacional, y yo lo digo yo que vivo fuera y que estoy relacionado con organismos de derechos humanos a nivel internacional lo que sucede en Chile no tiene explicación. Hay que abordar este problema y las excusas de que falta dinero para resolver
tiene repuestos, no resisten más análisis. Este es un problema que se prolonga en el tiempo y cada día que pasa es más difícil de resolverlo y corremos el riesgo de que se cronifique. Esa es un poco la visión que tenemos nosotros y podemos hacer la invitación. Es muy interesante lo que planteas, Rodrigo, porque justamente hace un par de días el presidente Gabriel Boric hace un llamado que parecía inédito, donde cita justamente a parlamentarios representantes de estas zonas en conflicto para poder intentar llegar a algún tipo de acuerdo o al menos alguna medida justamente para evitar una escalada de violencia, que es lo que tú mencionabas. Sin embargo, tras la reunión salen los representantes bastante desconcertados, esto de manera transversal, no solamente de ciertos sectores políticos, donde dicen la materia que tenía que ver con seguridad, con violencia, que es lo que nos incumbe a todos, fue postergada. Fue postergada aparentemente sin fecha alguna para poder hablar en un par de semanas más, a pesar de que están viviendo vulneraciones en los derechos humanos, no solamente el pueblo mapuche, sino que también todos quienes habitan esta zona que se encuentra con un conflicto absolutamente alto y que viene una escalada de violencia, como tal mencionaba Rodrigo. Desde su punto de vista, Flor, ¿cuáles son las instancias que faltan? Porque hemos escuchado en reiteradas oportunidades intenciones de mesas de diálogo, hemos visto incluso presencia de algunos parlamentarios o incluso ministros en la zona, pero no se ha llegado a un acuerdo, o al menos no es lo que nosotros hemos sabido. ¿Qué es lo que a usted le gustaría y cuáles son las deficiencias que ha tenido no solamente este gobierno, sino que también los anteriores para no lograr llegar a un acuerdo, a una armonía con nuestros pueblos ancestrales? Bueno, aquí la carencia que hay es la falta de respeto a los derechos, a los tratados. De ahí parte, si vemos en el pasado, siempre hemos sido tratados de salvaje y así rápidamente ya pasamos a ser terroristas. Entonces siempre ha sido una forma de estigmatizar a un pueblo de diferentes formas, pero el objetivo siempre ha sido el mismo, que apoderarse de las tierras del pueblo mapuche. Aquí, estando los tratados vigentes, yo pienso que el Estado chileno debería retirar su ejército y todo, y los colonos y las forestales. Porque eso es el problema que se ha ido generando. Posteriormente a la masacre, al genocidio que existió, se llevaron los colonos europeos. Y estos colonos europeos se instalan en el territorio, esos fueron acuerdos entre los estados. Se instalan en el territorio, se les da tierra, se les da animales, se les da herramientas para que trabajen, pero los animales y las herramientas eran de aquellos mapuches que asesinaron. Según las estadísticas que están más bien científicas, en el lado del otro lado de la cordillera, en Pelmapu, hubieron como 70.000 muertos. Entonces, en un lado, entonces es un genocidio. Entonces, ante eso, esas aberraciones, todos esos encarcelamientos, montajes que hacen para que la gente esté presa, no es más que unas artimañas que están usando para empobrecer más al mapuche, desarticularlo y ellos decir, bueno, aquí no existen los mapuches, aquí nos instalamos, este es un territorio de ellos. Entonces, pero le estamos diciendo a nivel internacional que nosotros estamos ahí, ese es nuestro territorio y ellos se tienen que retirar. Entonces no hay otra vía, porque las negociaciones, yo pienso que el pueblo mapuche sus derechos no los tiene en venta. No tenemos el territorio en venta, ni tampoco negociamos nuestros derechos. Por lo tanto, yo pienso que hay que ver esa parte donde el gobierno inventa, porque cada gobierno promete algo, pero lo hace al final. Y supuestamente el próximo gobierno tendría que legalizarlo. Y siempre son montajes, son mentiras. La mayor parte de los encarcelamientos de la gente se ha hecho parte del Ministerio Público o el Ministerio del Interior o algún ministro que viaja para hacerse parte de todas las denuncias. Esto no pasa con un chileno. Tampoco pasa con un chileno cuando encarcelan, mientras no sea culpable e inocente, no se va a la cárcel. Pero si es un mapuche, seguía el gobierno, dice cárcel a los terroristas.
Entonces ya es el Estado que lo ejecuta, lo que después el Ministerio Público y la justicia chilena, ellos dictan y después las autoridades de la justicia ejecutan. Entonces aquí hay una complicidad. Aquí también nosotros, es muy complicado a veces a nivel internacional hablar con los estados, porque los estados a nivel internacional, los estados europeos que han enviado sus colonos también están implicados. Y es muy difícil encontrar en ellos también un apoyo, porque también tienen sus negocios, como es Noruega, con Pilmaiquén, y así una serie de yo pienso que si hay que hablar, yo pienso que hay que hablar en esas bases. Nosotros ya a nivel interno, las autoridades del pueblo mapuche han tratado muchas veces de poder hablar, pero no se ha hecho caso o no se respeta lo dicho. Por esa razón nosotros hemos ido a nivel internacional. Y esa es una de las instancias más lejos, porque también hemos ingresado denuncias a diferentes comités. Hemos también al UTR, también hemos hecho ingresos, también hemos informado a los diferentes mandatos. Entonces, ya se ha hecho los diferentes mandatos, los diferentes relatores han hecho muchos llamados al Estado chileno. Entonces, cuando es un Estado así tan corrupto como el Estado chileno, yo creo que no hay nada que hay que llevarlos a nivel internacional. Y la gente que está reivindicando el territorio, que está luchando, que está dando la lucha en el territorio, ellos están en su correcta lucha, y cualquier forma de defensa para un pueblo que está desarmado, cualquier forma de defensa para mí es correcta, y yo la apoyo. Yo me estoy con ellos y me siento orgullosa. Flor, para entender cuál es su situación luchando justamente por sus raíces, por el pueblo mapuche, como usted bien nos ha relatado, quisiera saber cómo ha logrado conllevar justamente vivir precisamente en Suiza y dando esta lucha desde el extranjero, representando nada más y nada menos que estos pueblos originarios en la ONU. Yo he leído distintas noticias que tienen que ver con constantes intentos de deportaciones. En materia legal, ¿cómo se encuentra su situación? Y si es que también, desde su punto de vista, tiene que ver con algún tipo de persecución o simplemente es una situación migratoria. No, mire, yo le hablaba de los diferentes estados que a veces no podemos acudir a ellos para denunciar o para, digamos, que haga también un llamado al Estado chileno. Yo aquí he sido deportada 5 veces, 3 veces del ¿cómo se llama? De la ODEM, que se llama, y después la Secretaría de Migración, que se le cambia el nombre, pero finalmente es la misma, y 2 veces del Tribunal Federal, porque yo acudo al Tribunal Federal, el TAF. Y ahí se me rechaza mi petición. Pero hay que saber que en cada petición, de una expulsión a otra, a mí me dejan sin trabajar, me dejan sin documento, y eso a veces pasa un año o más, ha pasado un año más. Y yo me quedo sin documento, me quedo sin poder salir ni siquiera a Francia, un país vecino, incluso me tenía que quedar aquí en el cantón de Ginebra, ni siquiera podía ir a otro lado. Y me quedaba con un sueldo mísero. Lo único que yo tenía era mi credencial que podía entrar a la ONU, y ahí en la ONU hacía ingresaba a diferentes reuniones paralelas para informarme de la situación y poder buscar formas para ir denunciando. Yo nunca perdí el tiempo, a pesar eso eran unas formas maquiavélicas que tenían ellos conmigo, porque era horrible, porque cuando uno no tiene un permiso, no puedes arrendar, no puedes trabajar, no puedes hacer absolutamente nada más que vagar en las calles. Pero conmigo se equivocaron, y eso se lo dije siempre. A mí, yo le dije, a mí ustedes no me van a ganar, este es un derecho. Yo estoy en mi derecho. Aquí nosotros tenemos una misión. La Suiza no puede expulsar a una misión ni privarle de sus derechos, porque la ONU es neutral, todo el mundo puede venir a Naciones Unidas. Ahora, también le hemos dicho a las autoridades suizas que si nosotros tenemos que salir de Suiza,
Primera cosa, cuando nosotros pisamos suelo suizo, nosotros informamos a las autoridades de este país, e informamos a las autoridades cantonales, como es un país federal, e informamos al cantón de Ginebra e informamos a este país que es el presidente. Y también le dijimos que ellos en nuestro territorio tienen su misión a partir del 2008. Ellos no informaron a nadie, ni preguntaron a la autoridad mapuche, y no hay nadie que los moleste y siguen instalados ahí. Por lo tanto, fuimos muy claros y le dijimos que si nosotros teníamos que salir, ellos también tenían que tomar sus maletas e irse. Porque no vemos por qué razón, cuando se utiliza un mismo derecho, a unos se les tiene que respetar y a otros no. También le hemos dicho que aquí, es decir, no nos vamos a cansar de luchar, porque nacimos luchando, porque llevamos más de 500 años luchando con los españoles, con los chilenos, con los extranjeros, con los colonos, y hay una tergiversación de nuestra lucha. Entonces nosotros, yo no veo muy claro. Aquí en Suiza para mí ha sido muy difícil. Yo lo voy a decir ahora, yo he sufrido 2 veces atentados donde yo he vivido. Y eso que yo vivo con direcciones que no son públicas. La primera vez me rompieron la puerta, la destruyeron entera, yo estaba sola dentro, justo en ese momento. Yo hago parte de un equipo, ¿no? El equipo se había ya ido. Rompen la puerta. Actualmente donde vivo, yo tuve un accidente y estuve en cama, por lo tanto no me podía mover. Al día siguiente, un día yo tenía que ir al médico y encontré que yo estaba cerrada con llave en circunstancias que el día antes yo había entendido a alguien que quería entrar a la puerta, pero yo me dije, puede ser el vecino. Y cuando quise, me vinieron a buscar para ir al doctor porque estaba accidentada, me encontré que yo estaba cerrada con llave y solamente la llave se puede cerrar de afuera. Es decir, vinieron por una llave y no se dieron cuenta que al sacarla me encerraron con llave. Entonces, en ningún lado, cuando el mapuche está luchando, está protegido. Pero yo no les tengo miedo, no le tengo miedo a nada. Eso ya nos robaron ese miedo. Ni le tengo miedo ni a los suizos, ni a los chilenos, ni a los argentinos, porque esta es una lucha para la gente que no tiene miedo. A nivel nacional e internacional, no es una lucha para quedarse con las manos cruzadas cuando se atropella de tal manera a un pueblo, cuando a los niños se les tira lejos, cuando a las mujeres se les violenta, cuando a las mujeres se les maltrata, se les destruyen sus comidas, cuando a las mujeres se les llevan sus esposos lejos, cuando son el sustento de la familia, cuando aquella gente que los matan y las policías y nunca se encuentran las muertes cuando ha sido un mapuche, cuando ha sido violentado, cuando ha sido encarcelado. Son montajes, pero sin embargo, enseguidita cuando muere un policía o cualquier cosa, rapidito es un mapuche, en 3 tiempos. Entonces aquí la lucha a nivel internacional tampoco es fácil, para mí no ha sido fácil, pero es un sistema en el que yo estoy y me encuentro así, que me revienta, a veces me quiere reventar, pero en este país, fuera de eso, he conocido gente maravillosa, hermosa, y que yo no he conocido en otro lugar, y que son aquellos que conocen la lucha del pueblo mapuche, que saben de su situación, lo que están haciendo los suizos, y todos aquellos extranjeros que han llegado a nuestro territorio, ellos conocen muy bien, y en este país yo he conocido mis amigos, han pasado a ser mi familia, y mucha familia que yo he conocido que son maravillosos, y son ellos a quienes me apoyan. Por supuesto, también mi familia de Guatemala, también hay diferentes comunidades que cada cierto tiempo nos están llamando. Entonces, esa es la fuerza que también nos tiene de pie y ver la injusticia que también vamos a continuar. Nosotros no vamos a bajar los brazos, jamás.
Flor, para nosotros es muy valioso e importante poder escuchar su relato e incluso con las denuncias que realiza, que no creo que puedan dejar indiferente a nadie. Quisiera abordar mucho más al respecto y también sobre todo poder preguntarle a Rodrigo en materia legal este tipo de denuncias, cómo se pueden tomar, cómo se pueden abordar para intentar justamente erradicar este tipo de conductas que desgraciadamente vemos que no suceden solamente en Chile, al menos en términos de acusaciones. Quisiéramos saber también el estado de otros mapuches que están dando la lucha fuera de nuestro país, pero vamos a ir a una breve pausa comercial y luego retomamos el tema porque creo que es importante poderle dar cabida y no relativizar jamás la vulneración de los derechos humanos de nadie. Regresamos en un instante. Y ya estamos de regreso en Derechos Humanos Sin Fronteras por las pantallas de UCB Televisión, el único programa de canal abierto dirigido nada más y nada menos que a la temática de los derechos humanos. En este capítulo estamos abordando la vulneración y las constantes denuncias de nuestros pueblos originarios, particularmente el mapuche. Y para ello quiero consultarle a Rodrigo Lledó la pregunta que quedó pendiente tras las declaraciones impactantes de Flor. Rodrigo, ¿es normal, es natural tener este tipo de relatos que la verdad es que nos conmueven a todos? Es tremendo, pero por desgracia no deja de ser algo relativamente habitual, sobre todo respecto de las personas que están en Chile, los mapuches que están en Chile, ¿no? Recordemos que han habido una serie de actos de parte del Estado chileno de represión al pueblo mapuche que se han intentado disfrazar, digamos, con operaciones de encubrimiento. Recordemos la operación Huracán, por ejemplo, ¿no? Ahí está el caso de los Loncos también, que también tiene una sentencia adversa en el sistema interamericano de derechos humanos, y una serie de otras situaciones que se están produciendo, y hay una serie de otras denuncias interpuestas ante el sistema interamericano de derechos humanos y casi con total seguridad van a ser atendidas, porque hay una utilización abusiva de la normativa chilena, del estado de excepción constitucional por una parte, pero por otro lado también de la ley de seguridad del Estado, la ley de seguridad interior del Estado, que es una ley que viene de la época dictatorial, que no ha sido sustancialmente reformada y que deja al arbitrio del ministro del Interior la facultad de querellarse y de determinar la punibilidad de los delitos. Entonces es una norma retrógrada que no resiste análisis internacional, que debiera ser rápidamente suplantada por una norma dictada en democracia y con un filtro democrático, con estándares internacionales de derechos humanos, y mientras eso no suceda, pues casi todos estos casos van a caer, digamos, porque no resisten, como digo, mayor análisis. Es lamentable, y por eso también la petición de arbitraje, porque los mapuches, como ya han escuchado de parte de Flor, no confían en las instituciones chilenas. Cuando ellos sufren represión, cuando ellos sufren violaciones de los derechos humanos, difícilmente denuncian ante las instituciones estatales chilenas. ¿Por qué? Porque son precisamente las propias instituciones chilenas las que de alguna manera los agreden. Y entonces, ¿a quién van a denunciar? ¿A Carabineros? Ante la PDI, en fin, es súper complejo, ¿no? Y por tanto no hay una confianza en el Estado chileno, tampoco hay confianza en los tribunales, porque son los mismos tribunales los que los condenan de alguna manera. En algunos casos sí que puede haber, como digo, algún suceso puntual de violencia, pero no es ni con mucho una situación generalizada como la que nos muestran habitualmente en la televisión, y como ocurre también con la persecución penal que se está haciendo respecto de la reivindicación del pueblo mapuche, ¿no? Ahora, piense usted el temor que tenemos quienes nos dedicamos a estos temas respecto a lo que ha sucedido con esta llamada ley de gatillo fácil, o esta nueva modificación al Código Penal para elevar las penas del delito de usurpación, ¿no? En realidad, los usurpadores somos nosotros, somos los chilenos. Ese territorio les pertenece a ellos y antes o después tendrá que ser restituido, ¿no? Y por eso acudimos a instancias internacionales, porque creemos que es allí donde podemos encontrar una mejor solución y, por otro lado, donde nos garantiza una situación de estabilidad. Flor lo decía bastante bien, que puede que haya un gobierno que tenga mejor voluntad que otro y que hayan habido negociaciones y todo eso, pero luego viene un cambio de gobierno y todo eso queda en nada. Incluso si algún acuerdo fuera refrendado mediante una ley, esa ley el día de mañana puede ser derogada. Solamente una instancia internacional garantiza realmente estabilidad en el tiempo, y por eso se ha acudido a ella, ¿no?
De todas maneras, Rodrigo, es importante señalar que a pesar de que no sea muy habitual realizar este tipo de denuncias por los motivos que tú señalas, siempre la recomendación va a ser hacer alguna denuncia, poder inclinarse por la vía legal, porque existen garantías de protección. Desgraciadamente, hay en ciertos países donde la percepción de garantías de seguridad y de resguardo legal no son tan amplios, pero lo cierto es que existen derechos y es importante que seamos majaderos en repetir que los derechos humanos son para todos y que se deben cumplir. En este caso, Rodrigo, me imagino que te sumas a mi llamado y si es que hay alguien que nos está escuchando, ya sea dentro del territorio nacional, pero también afuera, considerando que UCB se transmite también por su página web y sus diversas plataformas, el llamado me imagino que es a recurrir a organizaciones, tanto como Derechos Humanos Sin Fronteras como tantas otras, que trabajan para brindar garantías y también apoyo en este proceso. Por supuesto, me sumo a ese llamado y para eso realmente estamos, ¿no? Para intentar defender los derechos humanos, que como tú bien dices, son de todas, todos, todes, e incluso de las etnias originales nuestras, ¿no? Son de ricos y pobres, de civiles, de militares, también de la policía, ¿no? Los propios policías que a veces son enviados a combatir el crimen sin realmente contar con los medios de seguridad o protección adecuados, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también hay que remarcarlo y hay que decirlo, ¿no? Los derechos humanos son de todas las personas, aunque en este caso estamos hablando de la violencia que sufre el pueblo mapuche y las violaciones a los derechos humanos que se cometen en contra de ellos. Bueno, y es un muy buen momento entonces para sumar a nuestra conversación a Juan Carlos Moraga, quien es presidente de la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras, que nos puede hablar con gran bagaje cómo es justamente el trabajo que se realiza como un héroe sin capa, de manera silenciosa, pero intentando llevar y ayudar en estas vulneraciones constantes de derechos humanos que se dan a lo largo de todo el planeta. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, María Ignacia, gracias por la invitación. He escuchado con mucha atención a Flor Calfunao y a Rodrigo Lledó. Sin duda, como se dicen, esas declaraciones son impactantes porque reflejan la injusticia que durante más de 500 años se ha cometido con el pueblo mapuche. Pero en las últimas semanas, en Chile, hemos sido testigos de un hecho realmente vergonzoso y triste. Por ejemplo, donde los medios de comunicación, incluso, y lo voy a decir con la tolerancia y aval de las autoridades, han entregado una información que es desinformación sobre lo ocurrido el domingo antepasado en la cárcel de Angol, un lugar donde que nosotros visitamos antes, en diciembre del año pasado. Más recientemente estuvimos también con Rodrigo Lledó en esa cárcel conversando con los presos mapuches de los distintos bloques que existen allí y los distintos grupos de mapuche, y sabemos cómo son las cosas. Por ejemplo, los medios de comunicación en este país se hizo un tremendo escándalo diciendo que eran presos con privilegios, que eran presos que hacían asados adentro, corderos vivos, qué sé yo, que no tenían en las cárceles comunes y que entraban animales vivos, que tenían piscina y todo eso. Yo estuve antes y vi esa piscina, que efectivamente es una piscina plástica que usaban los niños, los hijos de los presos, durante los días de verano para refrescarse, remojarse y escapar del calor. Esa es la famosa piscina, no como la que se dice que hay comparando a estos presos con los de Punta Peuco. Los animales, también estuve cuando entraron 2 animales, pero que los entra es gendarmería, no son los presos mapuches, son ellos los que autorizan, y dentro de la cárcel no ocurre nada que no esté en conocimiento de gendarmería. Y aquí, cuando los titulares de televisión en este país anuncian que hubo un secuestro de gendarmes, no se dice que hubo un incidente porque suspendieron la visita en circunstancias, con el argumento de que era un día de elecciones y por eso no podían haber visitas, en circunstancias que en el plebiscito pasado del apruebo y el rechazo sí hubo visitas, nunca se habían restringido las visitas, fue un pretexto. En ese momento, cuando comienzan efectivamente a protestar algunos presos mapuches en contra de esto y a gritar porque querían ver a sus familiares, gendarmería por un botón eléctrico cierra los portones y 3 gendarmes quedan dentro con los mapuches, que nunca los agredieron. Por eso quedaron dentro. No es que hayan quedado secuestrados ni los tuvieron amenazados con cuchillo y cosas, como se ha dicho. Entonces, cuando se miente de esa manera,
Te digo, y después son los mismos mapuches, los presos mapuches, quienes le piden a Gendarmería que abra para que salgan los 3 gendarmes que estaban dentro, que fueron menos de 50 minutos que estuvieron ahí, pero los titulares, los medios, anunciaron que habían sido secuestrados, que los presos mapuches tenían privilegios y que por ese incidente y por el secuestro mandan a distintos lugares del país, a más de 300 kilómetros de sus familias, a los presos que estaban en ese bloque. Lo que es realmente una injusticia, vulnera derechos y por supuesto todos los acuerdos que se han tomado con los mapuches. O sea, nosotros somos testigos directos de cómo se mintió en el tema de los asados, en el tema de la piscina, en el tema del secuestro. O sea, una mentira tras otra, pero es vergonzoso que personas y voceros de gobierno avalen esa situación sin siquiera consultar y sin siquiera preguntar, y media hora después que se conoce la noticia. ¿Qué decir los parlamentarios de un grupo de ultraderecha, que incluso tienen grupos paramilitares en la Araucanía, diciendo que en Chile todos los presos son iguales y que no pueden haber privilegios como los que tienen los presos mapuches? Ese mismo día, el día de la elección, cuando se estaba eligiendo los constituyentes, cuando se le impidió a los presos ver a sus familiares, en Punta Peuco, los detenidos, los presos militares por crímenes de lesa humanidad, celebraban junto a sus familiares el triunfo de los republicanos en las elecciones chilenas. Estaban con ellos. Aquí hay una discriminación burda, estúpida y criminal en contra de los presos mapuches. No hay privilegios. Son celdas como... Yo he sido preso político, estuve 1 año y medio en la cárcel pública de Santiago, y la celda donde estaba en la cárcel pública no es distinta de la que tenían los presos en la cárcel de Angol, pero son celdas donde habitan 4 o 5 personas por celda. No son habitaciones como las que hay en Punta Peuco, donde los militares tienen un dormitorio cada uno. Es distinto. Hemos estado con ellos, hemos compartido con ellos el almuerzo. Yo he estado el día entero ahí, y cuando estuvimos allá pudimos conversar con ellos. Nada extraordinario, malo o ilegal se ha cometido. Todo lo que ocurre y ocurría en la cárcel de Angol estaba siempre en conocimiento de Gendarmería. Los animales que ingresaban vivos los ingresaba Gendarmería. Y aquí hay un crimen mayor, que es el impedir con los encierros arbitrarios los hábitos y las costumbres y el respeto a la religiosidad de los mapuches, de que les impiden desarrollar sus retos. Por eso los encierran a deshora, les impiden, porque eso tiene, y aquí Flor Calfunado lo sabe mejor que nosotros, que son situaciones religiosas que se ven en el amanecer temprano, no cuando están encerrados. Se les impide y se atenta incluso contra la religiosidad. Nosotros como Derechos Humanos Sin Fronteras sacamos una declaración relatando este tipo de cosas. Nos han llamado y sí podemos decir algo, por ejemplo, con un canal de televisión que hizo mucho con esto, donde conocemos al periodista que conduce, le hicimos ver todo este tipo de cosas y bueno, y por lo menos ya suspendieron toda esta campañita de que de la piscina, de los privilegios, ¿verdad?, para justificar con eso algo que es arbitrario y que busca otro acto criminal. Repartir por las cárceles del país al pueblo mapuche para impedir que sigan juntos, para impedirles que desarrollen su cultura, para impedir que desarrollen sus actividades religiosas, para impedir a ellos que se reúnan y estén cerca de su familia, lo que es un crimen atroz. Aquí, dentro de esas cárceles, hay jóvenes de 22, 23 años que llevan años sin que se les formalice un proceso, sin que hayan condenas. Entonces, las irregularidades aquí no se resuelven creando más dificultades, violentando más los derechos del pueblo mapuche, sino estableciendo pautas de diálogo. Creo que la iniciativa que se ha presentado en La Haya para crear una instancia y que el gobierno de Chile responda es el camino más adecuado, es el camino pacífico, es el camino viable, pero eso pasa por reconocer la historia, la costumbre y la vida del pueblo mapuche. Hoy día nosotros estamos comprometidos con ello, hemos estado, estuvimos en entrevista 2 días después de los incidentes que fuimos a la cárcel de Angol, tuvimos una entrevista con el jefe de la unidad
el comandante no sé cuantito, que es el que dirige el alcaide de la cárcel, al que le pregunté, le dije, ¿de dónde salió la orden de traslado de los prisioneros? Y él dicen, son órdenes de arriba. ¿Qué más arriba? Lo dice el jefe de la unidad. Nos autorizó a verlo. Iba con nosotros Juana Calfunao, iban 2 loncos, una machi, que ve el tema de la religiosidad de los mapuches, y nos pudimos entrevistar con los voceros del bloque E, no con los que estaban en huelga de hambre, porque ahí hay otro tipo de problemas, pero pudimos ingresar a la cárcel. Le dijimos al jefe de la unidad, ¿por qué los medios de comunicación durante un día entero han hablado de los privilegios del pueblo mapuche si los gendarmes los meten a ustedes? Si el tema de la piscina es una piscina de niños que cuesta 20.000 pesos en un supermercado, que se lleva para que... ¿Por qué se miente de esta forma? Y él dice que lo único que quieren es desarrollar una buena relación con el mundo mapuche. Pero ¿cómo lo van a hacer separando a los hijos de sus padres? A los niños los alejan. Generalmente, el mundo, los mapuches, son personas bastante humildes, de escasos recursos, que tienen que viajar durante muchas horas para llegar a una cárcel que está a 400 kilómetros de su origen, de su tierra. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué es lo que se persigue? Entonces los colocan en Rancagua, en Valdivia, en Puerto Montt. Y aquí aprendimos una nueva lección. Llegan los mensajes de los presos trasladados que efectivamente se sienten golpeados, están lejos de su familia, pero están de pie, con mucha dignidad. Y es la misma dignidad que han mostrado durante más de 500 años. Y nosotros, como Derechos Humanos Sin Fronteras, estamos comprometidos con ello. Así es, Juan Carlos, y también estamos comprometidos con el trabajo y el ejercicio del trabajo periodístico, de poder llevar la verdad, independiente cual sea la temática, justamente con la intención de hacer valer los derechos humanos, y eso queda también expresado en este repudio a la no información, a la desinformación, y también con la intención de poder llegar a la verdad. Si usted tiene algún tipo de denuncia, también aprovechamos de hacer extensiva la invitación a que se acerque a Derechos Humanos Sin Fronteras. Nuestra vitrina se encuentra completamente abierta, justamente con la intención de ser un medio de comunicación completamente abierto a que se sepa la verdad, y por supuesto también a que se logre investigar, como lo hace Derechos Humanos Sin Fronteras y tantas otras fundaciones que se encuentran trabajando justamente para exterminar la vulneración de los derechos humanos. En los pocos minutos que nos quedan, Flor, quisiera retomar con usted, y también si es que hay algún mensaje que quiera entregar a la comunidad, y no solamente a la comunidad mapuche, sino que también a cualquier tipo de persona que se sienta vulnerada. Bueno, yo pienso que no hay que acostumbrarse a que la violación de los derechos humanos tome lugar en sí. Porque a veces la gente dice, bueno, es que pasa siempre eso. Pero eso no debe ser. Cada ser humano tiene sus derechos, tiene que conocerlo, tiene que informarse, tiene que denunciar todo lo que le pueda ocurrir. Y eso, digamos, en general, y al pueblo mapuche, a mi pueblo mapuche, a las autoridades de mi pueblo, yo le quiero mandar un gran saludo y decirles que a nivel internacional estamos pendientes de todas y cada situación que pase, y que no vamos a dejar pasar nada de lo que se esté haciendo el gobierno en lo que decía también el señor Juan. Se está utilizando muchas formas para estigmatizar al pueblo mapuche, pero el objetivo es uno solo, es apoderarse de las tierras ilegales que tiene el pueblo. Yo un gran saludo a las autoridades del pueblo mapuche que me han confiado el trabajo de embajadora de la Misión Permanente Mapuche ante Naciones Unidas, y hasta ahora nosotros hemos cumplido y hemos hecho todo lo máximo posible con todo nuestro equipo de voluntarios, porque nosotros aquí somos todos voluntarios, nadie percibe un sueldo y nadie cobra, los abogados tampoco son pagados, los que están a nivel internacional, entonces es un trabajo completamente voluntario y que nos entregamos el 100%. Y eso sería un saludo Muchas para gracias, todos. Flor.
Muchas gracias también y quiero entregar estos minutos que quedan a Rodrigo, quien está haciendo un trabajo codo a codo con tantos otros comuneros y personas que requieren de su labor justamente en materia legal, pero también con la cercanía que tiene como vicepresidente de Derechos Humanos Sin Fronteras a la distancia, Rodrigo. Sí, a la distancia, pero con la esperanza de estar viajando con frecuencia a Chile y próximamente espero poder estar nuevamente allí, visitar el Gualmapu y queremos hacer una visita, digamos, de todas las cárceles del país donde hay personas mapuches privadas de libertad. Y hay una distinción que se hace por parte de Gendarmería que tampoco compartimos, porque se habla de presos políticos mapuches y presos comunes mapuches. Pero resulta que muchos de los presos comunes mapuches han sido realmente imputados por delitos comunes, pero son personas que han llevado a cabo actividades que dudosamente están reñidas con la ley, dudosamente están reñidas con la ley y que han sido acusados de delitos comunes, ¿no? Estamos viviendo algo muy similar a lo que se vivía en dictadura, desgraciadamente tengo que decirlo. Es una cosa que a mí me ha sorprendido mucho cuando me he aproximado a este tema, ¿no? Yo soy abogado de derechos humanos y he venido quizá de trabajar en causas de la dictadura y de pronto pues la vida me ha ido llevando hacia otros escenarios, puntualmente hacia el medio ambiente y a partir de ahí desde el medio ambiente también hacia los pueblos indígenas, porque curiosamente donde hay todavía territorio preservado y no devastado es porque hay pueblos indígenas. Si usted mira el mapa completo del globo terráqueo, donde hay todavía zonas vírgenes, es porque allí viven pueblos indígenas, porque ellos viven en armonía con la naturaleza. Entonces, hay todo un movimiento internacional muy potente de volver la mirada hacia los pueblos indígenas, de aprender la manera como ellos conviven en armonía con la naturaleza y su cosmovisión. Y por eso, bueno, finalmente yo he terminado trabajando con el pueblo indígena mayoritario de mi país, que son los mapuches, y me he encontrado con un montón de situaciones realmente penosas, realmente lamentables, y que no dicen, no hacen mérito, digamos, a que estemos realmente en una democracia. Esto hacia el pueblo mapuche sigue siendo prácticamente una dictadura, sigue siendo persecución, siguen habiendo una serie de situaciones reñidas con el respeto a la legalidad interna y a la legalidad internacional que esperamos que prontamente se repare, se restablezca, ¿no? Yo esperaría que en algún minuto algún gobierno o el siguiente hiciera alguna comisión de la verdad sobre todo lo que ha sucedido aquí en el pueblo mapuche. ¿Cómo es posible que nos hayamos sentido orgullosos de Caupolicán, de Lautaro, de Galvarino, de todos aquellos mapuches que dieron la batalla y orgullosos de la sangre araucana que corre por nuestras venas y de pronto cuando empieza el despojo, ellos pasan a ser borrachos, pasan a ser flojos, pasan a ser ignorantes, pasan a ser delincuentes y hoy día son terroristas. Pero lo que está detrás de eso es precisamente el despojo del territorio que está suficientemente documentado por historiadores para los que quieran informarse. Nosotros para nuestra petición de arbitraje acudimos a esos historiadores y son ellos los que nos han nutrido de estos antecedentes. No es una cosa que nos hayamos inventado nosotros, ¿no? Y la existencia de esos tratados está y hay estudios a nivel internacional que hablan precisamente de lo que estamos sosteniendo, ¿no? Bueno, yo lo dejo aquí. Muchas gracias por la invitación y perdón por la extensión. No, muchas gracias por el contrario, por estar junto a nosotros, sobre todo con estas importantes temáticas y también por el trabajo silencioso que, reitero, se hace en esta y en tantas otras fundaciones. Y Juan Carlos, presidente de la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras, nos explicaba a grandes rasgos lo que se había emitido en una declaración realizada justamente por Derechos Humanos Sin Fronteras tras lo ocurrido con las constantes denuncias que vimos en medios en la cárcel de Angol. Si usted quiere tener más detalle y poder leerla en detalle, puede ingresar a www.dhsinfronteras.org, nuestra página web, para que pueda interiorizarse no solamente de ese caso, sino que también de tantos otros en los que nos encontramos trabajando desde Derechos Humanos Sin Fronteras. Juan Carlos, si pudieras extender algunas palabras en estos breves minutos que quedan. No, reiterar nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos universales y transversales, donde quiera sean violados. A nosotros con el pueblo mapuche no nos mueven intereses políticos porque no los tenemos, pero también no podemos guardar silencio ante tanta injusticia. También nos sorprende que para el estallido social en Chile,
donde salían cientos de miles de personas a las calles con banderas mapuche para reclamar por sus derechos. La bandera era los partidos políticos, y los políticos querían participar, pero andaban todos detrás de la bandera mapuche. Hoy día esos mismos políticos guardan silencio. Esos mismos políticos que en su momento querían usar una manifestación legítima con miles de personas en las calles, que incluso gritaba el pueblo unido marcha sin partido, que es como un chiste. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento de la política tradicional precisamente por esto. Hemos visto un silencio cómplice ante lo que ha ocurrido en Angol. Muy bien lo decía Flor Calfunao. Este es un tema de fondo que quieren las tierras. No, hay una fuerza negra que va a hacer todo lo imposible por impedir que el pueblo mapuche recupere sus tierras. Están trabajando en eso. Pero en ese contexto, en esa lucha que es legítima, se da en distintos escenarios. Pensamos que lo que se ha hecho en La Haya con la presentación es un muy buen paso adelante. Pensamos que debieran unirse todo el pueblo mapuche detrás de algo bien concreto como es eso, y que significa también el reconocimiento de tratados históricos que legitiman los derechos del pueblo mapuche. Reconocer eso es importante. Nosotros, desde nuestro espacio, seguiremos apoyando al pueblo mapuche, porque es una causa justa, y por eso vamos a seguir en esto. Vamos a visitar a los presos políticos mapuche. Vamos a visitar y tratar de apoyar en la medida de nuestras fuerzas a sus familiares como lo hemos estado haciendo. Estamos en contacto con ellos, pero también esto tiene que pasar a un nivel superior y coordinar acciones mayores que debieran hacerse también en el plano internacional, donde nuestro vicepresidente, donde Rodrigo Lledó tiene una responsabilidad, donde la representante del pueblo mapuche en las Naciones Unidas tiene un rol, y como ella dice, con gente que actúa ahí porque cree en esto, no por otros intereses, no porque le pagan. Nosotros vamos a seguir apoyando a esto. La próxima semana incluso tenemos reuniones con organizaciones internacionales. Tenemos una reunión con Human Rights Watch. Tenemos reuniones en Santiago con gente de la Embajada Suiza para coordinar algunas actividades, y también informaremos de lo que estamos haciendo. Y vamos a mantener, por supuesto, gracias al apoyo de la Universidad Católica de Valparaíso, este programa que nos permite estar cada semana dando a conocer este tipo de situaciones. La lucha por un mundo mejor tiene muchos escenarios, y esperamos nosotros ser un aporte, un grano de arena en esta lucha, y ayudar en lo que podamos, en la medida de nuestra fuerza, en lo que podamos al pueblo mapuche hasta que recupere su territorio. Que, como bien decía Rodrigo, puede ser en este gobierno, en uno más, en dos más, pero va a llegar un momento en que eso va a ocurrir. Esperamos estar vivos para verlo. Muchas gracias por esas palabras, Juan Carlos Moraga, presidente de la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras, y también muchas gracias a Flor Calfunao, embajadora del pueblo mapuche ante la ONU, y Rodrigo Lledó, abogado y vicepresidente de Derechos Humanos Sin Fronteras, que nos acompañaron en este capítulo. Y también quiero dar los agradecimientos a la Universidad Católica de Valparaíso y UCB Televisión, quien hace posible este programa y la emisión capítulo a capítulo de él. Y también al Hotel Nova Parking, en sus preciosas instalaciones nos permite hacer diversas grabaciones justamente para poder hacer de este un trabajo mejor. Quiero darle las gracias también a usted que nos acompaña semana a semana en Derechos Humanos Sin Fronteras. Nos despedimos, pero regresamos en una nueva oportunidad. Que esté muy bien. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.